Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el docente Joel Orellana López, encargado del curso de física. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema del movimiento circular uniforme, también conocido como MCU. Bien, este movimiento es justamente aquellos cuerpos que realizan movimientos curvilíneos, como por ejemplo una circunferencia, como por ejemplo se pueden apreciar acá el molino de aquí, las hélices del molino giran de forma circunferencial. Antiguamente también se usaba, ¿no?, lo que es los sistemas de discos. Ellos también tienen ese giro curvilíneo, circunferencial, ¿no? Por ejemplo, un reloj también tiene esos relojes digitales. Bueno, también tiene su giro, ¿no? Giro pues circular, donde el segundero va realizando pues giro circular. Entonces, el movimiento circular, el MCU, es muy importante en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación algunas definiciones. Entonces, el movimiento circular uniforme, por definición, es aquel movimiento realizado en un plano donde el móvil describe una circunferencia, pero su rapidez permanece constante. Para tener un estudio adecuado del movimiento circunferencial uniforme, tenemos que también estudiar los elementos. Y los elementos que posee un movimiento circunferencial uniforme son los siguientes, ¿no? Pero también debemos estudiar el periodo, debemos entender claramente a qué llamamos de frecuencia, qué cosa es la velocidad angular, qué es la velocidad lineal y qué es la aceleración centrípeta. Entonces, cada uno de estos lo vamos a estudiar a continuación. Entonces, primero vamos a ver los elementos de un movimiento circunferencial uniforme. Bien, los elementos principales por acá, los elementos importantes de un movimiento circunferencial uniforme son los siguientes. Tenemos que saber qué es un móvil, o el móvil que va a desarrollar el movimiento circunferencial, la trayectoria que se va a describir, el área recorrido y el ángulo barrido. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que es el móvil. Primer elemento del movimiento circunferencial, aquí llamamos móvil. Móvil, justamente es en este caso, en el ejemplo que están observando ustedes, es la esferita que está realizando el movimiento. Esta esfera es el movimiento llamado móvil, es el que está describiendo el movimiento circunferencial. Entonces diremos que el móvil es el cuerpo que describe el movimiento. ¿Está bien? Ojo, el móvil es el cuerpo que describe el movimiento. Puede ser una pelota, puede ser una esfera, va a depender, ¿no?, de qué móvil estés analizando, o aquel movimiento o aquel cuerpo mecánico que va a realizar el movimiento circunferencial. Es el móvil. Perfecto. Por ejemplo, en la Tierra, por Sol y la Luna, ¿quién sería? Claro, por ejemplo, la Luna sería un móvil, ¿no?, que está desarrollando el movimiento circunferencial respecto a la Tierra. Vamos a ver otro elemento muy importante también el día de hoy, estudiado bastante, que es la trayectoria. Mira lo que ves, mira, observa lo que está sucediendo. La trayectoria en el caso del movimiento MCU, el movimiento circunferencial uniforme, ¿cuál es la trayectoria? Es esta trayectoria curva, mira, date cuenta, esa curva que ves, esas líneas discontinuas curvas, a eso se le llama trayectoria. Es una línea imaginaria, pero justamente es por donde el cuerpo se va a mover. Es todo lo que el cuerpo va a emplear en su recorrido, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro elemento muy importante, que es el arco recorrido. ¿Qué cosa es el arco recorrido? El arco recorrido va a ser una porción, ¿no?, de la trayectoria circular generada por el movimiento del móvil en un intervalo de tiempo, claro. Esta porción tiene una posición inicial, donde inicia el movimiento en un instante, y luego donde termina, ¿no?, la posición final. Justamente esta porción se le llama pues arco recorrido. Muy bien. Un elemento muy importante el día de hoy. También tenemos el ángulo barrido. Aquí llamamos ángulo barrido. Tiene que ver con la porción de recorrido. Claro, el ángulo barrido es el ángulo central generado por el movimiento del móvil en un cierto intervalo de tiempo, como ustedes pueden observar acá. Pero justamente el ángulo barrido es esto, ¿no?, esta abertura, ¿no?, es una posición inicial o una posición final. Este ángulo que ven ustedes, esta abertura, ese ángulo θ se le llama pues ángulo barrido. Muy bien. Claro, para determinar ese ángulo barrido también debemos conocer el intervalo de tiempo, muy importante. Muy bien. Esos son los elementos muy importantes del movimiento circunferencial uniforme, el MCU. Muy bien.
Continuamos. Muy bien, entonces continuamos por acá con más marco teórico el día de hoy. Ahora vamos a ver un elemento muy importante llamado frecuencia. ¿Qué es la frecuencia en el movimiento circunferencial uniforme? Aquí llamamos frecuencia. Bueno, la frecuencia es aquella magnitud que nos indica el número de vueltas por unidad de tiempo que realiza un móvil con movimiento circunferencial o con movimiento circular. Entonces la fórmula importante de la frecuencia es igual, matemáticamente es igual al número de vueltas sobre el tiempo. A eso se llama frecuencia. Unidades de la frecuencia. La frecuencia, su unidad es el segundo a la menos 1, o también conocido como Hertz, H mayúscula y Z. Esa es la unidad de la frecuencia, el famoso Hertz. Muy bien. Vamos a ver unidades especiales. También a la frecuencia se le puede denotar así, ¿no? R mayúscula, P y S. ¿Qué significa? R significa revoluciones por segundo. Y una RPM, ¿qué es profesor de RPM? En las revoluciones por minuto. Vamos a ver entonces unos ejemplos de la aplicación de la frecuencia. A ver, vamos al primer ejemplo. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Justamente ahí está, claro, un tocadiscos. Por favor, un CD, claro. Está, bueno, ahí haciendo sonar la música. Entonces, si me dicen por acá, un tocadisco da 30 vueltas por cada minuto. Define la frecuencia entonces en revoluciones por segundo. Miren, me ha dado un número de vueltas, según la fórmula, el número de vueltas. Y el tiempo también me han dado, que es 30 vueltas por minuto. El tiempo sería un minuto. Entonces, ¿cómo podría resolver eso de acá? Claro, yo diré, profesor, 30 vueltas sobre un minuto. Pero yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Perfecto. Entonces, por acá, profesor, a ver, ¿cómo sería? 30 entre 60. Le saco 30 y me queda un medio. O sea, un medio de revoluciones por segundo. Entonces la frecuencia sería un medio de revoluciones por segundo. ¿Ves? Un ejemplo muy importante el día de hoy. A ver, otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2. ¿Cómo sería el ejemplo 2? Mira, aquí hay una persona que está en una máquina que realiza giros circunferenciales. Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hice por acá? Un rotor gira a razón de 50 vueltas. ¿Está bien? Cada 2 minutos. Da la frecuencia en RPM ahora, o sea, revoluciones por minuto. Si el joven se queda pegado a la pared y el piso desaparece. Muy bien. Como ustedes pueden observar, ¿no? Miren, el joven por el movimiento circunferencial está pegado en la pared de este rotor. Muy bien, entonces, ¿qué haríamos acá? A ver, vamos a ver, ¿cómo analizaríamos entonces este ejemplo? A ver, ¿qué le haríamos acá? Claro, como quieren la frecuencia en revoluciones por minuto, sería de esta manera. 50 vueltas sobre 2 minutos. Pero yo sé que cada minuto tiene 60 segundos. Entonces sería 50 entre 2 por 60. Sacamos mitad, sería 25 entre 60. Y luego, ¿qué más podemos sacar? Claro. Ahora, es 25 entre 60 segundos. Pero que yo sé que 60 segundos equivale a ¿qué? 60 segundos ¿a qué equivale? 60 segundos equivale pues ¿a qué? A un minuto. Pues eso sería 25 entre 1. Entonces hemos logrado obtener las unidades, ¿no? En revoluciones por minuto. Muy bien, entonces ese sería el detalle acá. Es un ejemplo muy interesante entonces el día de hoy. Bien, continuamos por acá con más ejemplos, con más definiciones. Vamos a ver otra definición, otro elemento muy importante de todo movimiento circunferencial, es el llamado periodo. ¿A qué llamamos periodo? Bueno, el periodo es una magnitud que nos expresa el tiempo que demora un móvil en dar una vuelta. Por ejemplo, ¿no? Un satélite geoestacionario tiene el mismo tiempo que recorre por la Tierra, ¿no? Es decir, en total 24 horas. Entonces la fórmula del periodo, ¿cómo se va a calcular matemáticamente? El periodo se calcula matemáticamente como el tiempo sobre el número de vueltas. Entonces vamos a dividir eso. Las unidades de todo periodo, el periodo es unidades en segundos, ¿ya?
La unidad es en segundos. Ojo por ahí. Entonces vamos a analizar a ver un ejemplo para entender cómo es este criterio. Miren, acá tenemos un reloj. Interesante el proceso de reloj. Entonces vamos a analizar el reloj, por ejemplo. El periodo del segundero, ¿cómo será el reloj? Vamos a ver su periodo. Entonces, para que realice una vuelta, ¿en qué tiempo lo realizará? Como ustedes ven, el tiempo que emplear para dar una vuelta es 60 segundos. Entonces su periodo es 60 segundos. El periodo del minutero de este reloj, ¿cómo será? Efectivamente, cuando termine, claro, el periodo será 60 minutos. Entonces, estimados estudiantes, ese sería el detalle. Muy bien. Ahora, si quiero analizar respecto al horario, ¿cómo sería? Claro, cuando termine el horario, justamente va a recorrer pues 12 horas. Entonces, ese es el periodo, el tiempo sobre el número de vueltas. Entonces, el periodo del horario, en este caso del reloj, sería pues 12 horas. Ya que demora un tiempo de 12 horas para dar una vuelta. ¿Entienden? Ese es el detalle. Por ahí también se dice que el periodo está en relación inversa con la frecuencia. Son inversas. Continuamos por acá. Entonces, visto esas previas definiciones, vamos a ver qué cosa es la velocidad angular. ¿A qué se llama velocidad angular? Pues, ¿qué cosa es la velocidad angular? Buena pregunta. Entonces, es aquella magnitud que nos indica el desplazamiento angular que experimenta un móvil en cada unidad de tiempo. ¿Cómo es esto, profesor? Miren, acá tengo entonces el doble, es el ángulo barrido entre el intervalo de tiempo. A eso es la velocidad angular. Entonces por acá diré, profesor, muy bien. Ya sé qué cosa es el ángulo barrido, sé qué cosa es pues el arco, longitud de arco. Entonces diré que la rapidez angular o la velocidad angular será igual al ángulo barrido θ sobre el tiempo que va a demorar, ¿no? El tiempo que va a demorar el cuerpo, el móvil, en ir del punto A hasta el punto B. Bien, ese sería el detalle muy importante entonces el día de hoy. Ya hay que tener cuidado mucho esa parte. Entonces la fórmula matemática, no te olvides que de la velocidad angular es ángulo barrido sobre intervalo de tiempo. Las unidades de la velocidad angular. Bueno, el ángulo barrido se mide en radianes. Este ángulo acá tiene que estar siempre expresado en radianes. El tiempo tiene que estar expresado en segundos en el sistema internacional. La velocidad angular tiene que estar expresada en radianes por segundo. Ya, entonces esas son las unidades de las magnitudes físicas que intervienen en la determinación de la velocidad angular. Ahora acá, en el MSU la rapidez angular es uniforme, claro. Entonces, en móvil recorre pues ángulos iguales en intervalos de tiempos iguales, efectivamente. Por ejemplo, ángulos iguales, a ver, profesor. Miren, estos ángulos son iguales, ¿no? El ángulo θ y θ son iguales. Entonces quiere decir que esos tiempos en cada intervalo, como deben ser también iguales. Además dice por acá la dirección de la velocidad es perpendicular al plano de rotación. ¿Cómo es el profesor? Acá tengo una está rotando. ¿Sí? Está rotando de forma exponencial. Entonces la dirección de la velocidad es perpendicular. Entonces la dirección de esta rapidez angular va a ser perpendicular, ¿no? Bien, ahí está, sale la rotación. Muy bien, profesor. Perfecto. Entonces, estas características por favor tener bien claro ya. Muy claras esas características. Bien, no olvidar entonces las unidades también, que recuerda que el S es el ángulo barrido, se mide en radianes. T es el tiempo, se mide en segundos. Y V es la velocidad angular, se mide en radianes por segundo. Perfecto. Y también las características del MSU. Siempre el móvil recorre ángulos iguales en intervalos de tiempos iguales. Y la dirección de la velocidad es perpendicular al plano de rotación. Muy bien, continuamos por acá. Ahora vamos a ver la velocidad lineal. ¿A qué llamamos velocidad lineal? Bueno, la velocidad lineal es una magnitud que nos indica el arco recorrido con un intervalo de tiempo. ¿Cómo es esto, profesor? A ver. Veamos. La velocidad lineal es el arco recorrido sobre el tiempo. Entonces, ¿cómo es esto, profesor? A ver. Que a veces es un equivalente a decir S sobre el tiempo. Mira, este S sobre el tiempo. Entonces las unidades serían así, ¿no?
Pero el arco se mide en metro, el tiempo se mide en segundos, porque estamos en el sistema internacional. La velocidad lineal se mide pues en metros por segundo. Entonces, esa velocidad lineal se calcula como S sobre tiempo. El módulo de la velocidad es constante. ¿Ya? El móvil recorre pues arcos iguales en tiempos iguales, también hay que tener en cuenta ese detalle. Y la dirección de la velocidad es siempre tangente a la circunferencia. Son características. Vamos a analizar uno de ellos. Esta segunda característica dice que el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. Vamos a ver. Claro. Como te das cuenta, aquí los arcos AB, el arco BC y el arco CA son iguales a S. Entonces la rapidez o la velocidad lineal será pues el arco S sobre tiempo, ¿no? Efectivamente. La dirección. La dirección, ¿cómo es en la velocidad lineal? La dirección va a ser una velocidad pues tangente a la circunferencia. Ahí está. Muy bien, entonces, esto es en cuanto a la velocidad lineal del tema de movimiento circunferencial uniforme. Y pasamos a las 7 definiciones. Vamos a ver ahora la definición. Aquí llamamos aceleración centrípeta en el MCU. Bueno, la aceleración centrípeta es aquella aceleración que provoca, por ejemplo, el cambio de la velocidad de un móvil en cierto intervalo de tiempo. Cuando realiza pues, el movimiento circunstancial, la aceleración centrípeta siempre está pues, dirigida al centro del movimiento y además siempre es perpendicular a la velocidad lineal. Ahora vamos a ver cómo se expresó. Entonces, la fórmula, ¿cuál es? Siempre la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado por el radio. Unidades. La unidad de la velocidad lineal ya sabes que es metros por segundo. La unidad del radio sabes que vale en metros, se mide en metros. Y la aceleración centrípeta entonces tiene su unidad en metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces por acá, estimado estudiante, la aceleración centrípeta siempre está dirigida al centro del movimiento. Y además siempre es perpendicular a la velocidad lineal. A ver, vamos a ver cómo es esto. Un movimiento, miren, la aceleración centrípeta siempre se está dirigiendo hacia el centro del movimiento. Ojito ahí. Claro, profesor, si me doy cuenta, la aceleración centrípeta siempre se dirige hacia el centro del movimiento. Y por acá también, además, siempre es perpendicular esta aceleración a la velocidad lineal. ¿Cómo es esto? Claro, mira, esta aceleración centrípeta siempre va a ser perpendicular a la velocidad lineal. Ahí, como ustedes pueden observar. Son características muy importantes del movimiento circunferencial uniforme. No olvidar esta fórmula, por favor, de la aceleración centrípeta siempre es igual a la velocidad cuadrada por radio. Bien, continuamos por acá con más características. Perfecto, entonces esto es el movimiento circunferencial uniforme como antes. Entonces no olvidar, por favor, el día de hoy hemos trabajado los elementos del movimiento circunferencial. No olvidar que el movimiento circunferencial tiene los elementos de móvil, trayectoria, arco recorrido, ángulo barrido también, ¿no? Es muy importante, esas definiciones son básicas, importantes. Recordar que el móvil, ¿sí? El móvil es aquel cuerpo que se mueve, ¿no? Constantemente. Puede ser una esfera, puede ser una pelota, una caja, pero la idea es que ese movimiento sea circunferencial. También hemos hablado de la trayectoria. Recuerda que la trayectoria es aquella línea imaginaria que describe el móvil, ¿no? En este caso circunferencial. Y el arco recorrido también no olvidar que es aquel arco que inicia, o es una porción, ¿no? de todo el recorrido, de toda la trayectoria, como usted ve. Tiene una posición inicial y tiene una posición final. Y el ángulo barrido, estimados estudiantes, es aquel ángulo central generado por el movimiento del móvil en un cierto intervalo de tiempo. Ajá, ese se llama ángulo barrido. Perfecto, entonces el día de hoy. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, continuamos por acá. También no olvidar esos elementos, ¿ya? Es muy vital el día de hoy. Y la frecuencia, también no olviden la frecuencia matemática. ¿Cuál es la fórmula matemática de la frecuencia? Que la frecuencia siempre es igual al número de vueltas sobre el intervalo de tiempo. Ya, su unidad de la frecuencia también no olvidar, pueden preguntarte. La unidad de la frecuencia es el famoso Hertz, ¿ya? Es en el sistema internacional, que es lo mismo que decir S a la -1. Nunca olvidar ese detalle, por favor.
Bueno, unidades especiales tienes revoluciones por segundo, RPS y RPM, revoluciones por minuto. Muy bien, no olvidar esos detalles. En cuanto al periodo, también no olvidar, es una magnitud que nos expresa el tiempo que demora un móvil en dar una vuelta. Fórmula matemática, no olvidar que el periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas. Unidades del periodo. ¿Recuerdas las unidades? Claro, las unidades se miden por profesor en segundos. Sí. Es de la unidad del sistema internacional del periodo. También recordar que el periodo es la inversa de la frecuencia. Así que analizamos por acá. Recuerda, nunca te olvides, el periodo, por ejemplo, de un segundero siempre es por profesor 60. ¿Sí? 60 segundos. El periodo de un minutero siempre es 60. ¿60 qué? 60 minutos. Y el periodo de un horario de este reloj va a ser pues todas las horas que demore, ¿no? ¿Cuántas horas demorará? Marcará pues 12 horas. Perfecto. No olvidar entonces este detalle. No olvidar también que la velocidad angular, recuerda, la velocidad angular es lo que se emplea bastante en estos cálculos físicos de la MCU. Esto es muy importante. Que la velocidad angular se mide como el ángulo barrido respecto al intervalo de tiempo, como ustedes ven por acá. Entonces no olvidar esta definición. Muy bien, unidades de la velocidad angular se mide pues en radianes por segundo, ¿no? Recuerda que siempre esta observación es muy importante, vital, ¿eh? El móvil recorre ángulos iguales en intervalos de tiempos iguales. Y recuerda que la fórmula es ángulo barrido sobre el tiempo que demora. Y también no olvidar que siempre la dirección de la velocidad es perpendicular al plano de rotación, como ustedes van a observar aquí. Efectivamente, siempre sale, ¿no? Es saliente siempre. Muy bien. Interesante. La velocidad lineal, recuerda, y nunca te olvides, la velocidad lineal que tiene la fórmula es el arco barrido sobre intervalo de tiempo. Esa sería lo que es la velocidad lineal. Muy bien. Se mide o se calcula como justamente el arco barrido se representa con S, está esta porción de circunferencia S sobre el tiempo total. Y las unidades después metros por segundo. Bien. También igual el móvil recorre pues arcos iguales en tiempos iguales, nunca te olvides ese detalle. Yo tengo que el arco S y el arco S, entonces el tiempo también será igual, ¿no? Y la dirección en este caso es perpendicular. ¿Sí? Efectivamente, aquí la dirección va a ser perpendicular. Esa velocidad lineal es perpendicular al movimiento. Perfecto. ¿Qué más hemos trabajado el día de hoy? También el día de hoy hemos visto lo que es la aceleración centrípeta. O sea, que la aceleración que llama magnitud física, que mide, ¿no? Sí, que mide, que provoca que el cambio de la velocidad de un móvil en cierto intervalo de tiempo cuando realiza un movimiento circular. La aceleración centrípeta siempre está dirigida al centro del movimiento y demás siempre es perpendicular, ¿no?, a la velocidad lineal. Esta fórmula también es muy importante de la aceleración centrípeta. Nunca te olvides, por favor, que la aceleración centrípeta siempre es velocidad al cuadrado por unidades, es el metro por segundo al cuadrado. La aceleración centrípeta, una de sus características, nunca te olvides, que siempre apunta hacia el centro del movimiento, hacia el centro de la circunferencia. Y además es perpendicular al movimiento, ¿no?, al movimiento de rotación, o al movimiento dirigido, ¿no?, circunferencia. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, eso sería en cuanto al día de hoy. Muy bien, me despido, un saludo